Tiene la palabra el diputado Ávila. Presidenta, el proyecto que presentó la diputada Juana Fernández merece el respaldo unánime de esta Cámara. Yo lamento que los legisladores hayan abandonado el recinto prácticamente ya sin quórum, nos hayan dejado, porque en definitiva declarada de interés cultural y educativo la película argentina 1985, que nos muestra las circunstancias históricas, políticas, sociales que se vivían en ese momento en la Argentina cuando se tomó la decisión política de sentar en el banquillo de los acusados los comandantes que habían sido parte de la dictadura del nefasto proceso de reorganización nacional, es algo que nos tendría que tener unido a toda la dirigencia política. No hay duda de los méritos de ese juicio, de la actuación de Estracera y de todos los jueces que fallaron y que condenaron a las juntas militares, porque ha sido un hecho inédito en la historia de la República Argentina, señora Presidenta. Nosotros, como peronistas, también tendríamos que hacer parte de una autocrítica de por qué cuando volvió el peronismo en el 73 no se condenó a los responsables del bombardeo del 16 de junio del 55 a la Plaza de Mayo. ¿Por qué no se condenó a los responsables de los fusilamientos del general Valle y de otros patriotas más que se habían rebelado en contra de la dictadura de Aramburu y Roja? ¿Por qué no se condenó a los responsables de la dictadura de Onganía, de la noche de los bastones largos y de todo un proceso de persecución donde se reprimía brutalmente cualquier reclamo laboral que existiera en el país? Y producto de eso se levantaron los pueblos, el cordobazo, el rosariazo, nuestra conocida catamarqueña Dolores Pacheco, fusilada en la Plaza 25 de Mayo. ¿Por qué no se condenó a los responsables de la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972? Entonces yo creo que el mérito de Alfonsín es haber hecho una lectura clara y concreta de lo que podría haberle sucedido a la Argentina si se seguía sosteniendo la impunidad de una junta militar que había llevado adelante la masacre de someter a la desaparición de 30.000 compatriotas, de miles de exiliados, de encarcelados injustamente y torturados. Entonces esto es lo verdaderamente valioso, porque el continente sudamericano estaba plagado de dictaduras y en ninguno de esos países se las condenó a las juntas militares que llevaron adelante esos procesos dictatoriales. No se lo condenó a Bordaberry en Uruguay, no se lo condenó a Pinochet en Chile, no se lo condenó a Hugo Banzer en Bolivia, no se lo condenó y sigue impune la dictadura de Alfredo Stroessner en el Paraguay. Entonces, tiene un valor simbólico enorme, enorme para la democracia, el juicio a la Junta. ¿Cómo puede ser que no estemos unidos en eso y que dejemos de lado cualquier otra diferencia o referencias que no planteen de dar una señal clara para que estos hechos no puedan volver a repetirse? Y si hoy tenemos una democracia que lleva más de 40 años con enormes asignaturas pendientes porque cada vez crece más la pobreza, es porque no hubo impunidad y porque el puntapié inicial para no dar esa impunidad ha sido de Alfonsín. Es verdad, puede haber habido después algunas claudicaciones del propio Alfonsín, pero ¿qué vamos a decir del indulto que sancionó el gobierno de Carlos Menem? Absolutamente repudiable. Y me extraña que no estén acá dirigentes que se referencian en los 12 años de gobierno del kirchnerismo, que ha hecho muy bien en llevar adelante los juicios. Más allá que ya, como muchos dicen, era más fácil porque el partido militar estaba totalmente debilitado y no tenía la fortaleza para conspirar o para oponerse. O como algunos por ahí dicen, era muy fácil cazar en el zoológico, pero de todos modos lo ha hecho, los ha condenado. Y nosotros tenemos que valorar puntualmente todas estas cuestiones. Ahora, como bien decía usted, Presidenta, se ha impuesto desde la dictadura militar, desde la dictadura empresarial, eclesiástica, civil, un modelo económico de desnacionalización de la economía, de apertura de las importaciones que ha generado la destrucción del aparato productivo industrial en la República Argentina a niveles nunca vistos, que ha generado 2 millones de desocupados. Por eso Alfonsín, cuando era la campaña, decía: vamos a venir a levantar las persianas de la fábrica.
No lo pudo hacer. Después Menem prometió la revolución productiva, el salariazo. Nos llevó por otro camino totalmente distinto. Pero nosotros acá tenemos que empezar a buscar las coincidencias. Hoy tendríamos que estar unidos todos aprobando por unanimidad esta iniciativa de la diputada Juana Fernández, porque expresa claramente un símbolo de que estamos unidos bajo una bandera, bajo un ideal, bajo un pensamiento, que es el de sostener a rajatabla el esquema del sistema democrático. Y si lo que nos hace falta a nosotros es desmantelar las estructuras neocoloniales que nos dejó la dictadura, veo que no vamos por ese camino, señora presidenta. Cuando veo los viajes de Sergio Massa a Estados Unidos a buscar indicaciones en el Tesoro o en el gobierno estadounidense, veo que no vamos a avanzar por ese camino. Cuando veo el brutal ajuste en los salarios, cuando veo que se ha sancionado un decreto que genera un recorte de 210.000 millones de pesos, donde están los fondos para la salud, donde esos fondos significaban también la llegada a la provincia de Catamarca de las drogas para que se realicen los tratamientos de quimioterapia en el hospital y que hoy están suspendidos, veo que no vamos por el camino de desmantelar la estructura o el modelo colonial que nos dejó la dictadura y los gobiernos que los sucedieron. Cuando veo, lamentablemente, que está más vigente que nunca la entrega, el saqueo de la riqueza minera, estamos sosteniendo el plan Denver que llevó adelante el gobierno neoliberal de Carlos Menem. Cuando vemos que en el 2010 la concesionada hidrovía del Paraná se la readjudicó a través de un decreto de Cristina Fernández de Kirchner, es porque se consolidó ese modelo colonial de la dictadura. Lo mismo cuando se sancionó la ley de hidrocarburos en el año 2014, firmado por la presidenta Kirchner, que para mí tiene un carácter totalmente inconstitucional, y se le puso un tope a las provincias de que no pueden cobrar más del 15% en concepto de regalías petroleras, cuando muchas provincias cobraban más del 30 o más del 25%, se ve claramente de que avanzamos por la consolidación del modelo que la dictadura militar lo instauró acá, que lo instauró en Chile, que lo instauró en Bolivia, que lo instauró en Brasil, que lo instauró en Uruguay, en Paraguay, modelos netamente coloniales de enclaves que forman parte como factoría de lo que se llama la División Internacional del Trabajo y que fue pergeñado en los laboratorios del imperio. Por eso creo que acá hay que pensar en el futuro. De nada le sirve al pueblo que nosotros representamos en esta banca que vengamos a hacer un revisionismo histórico para confrontarnos y para aumentar la grieta entre nosotros. Creo que tenemos que hacer un revisionismo histórico para decir, estos son los males que aquejan a nuestro pueblo, por eso tenemos en Catamarca el 40% de pobreza. Y esta matriz viene de la época de la dictadura, pero reconozcamos también que hubo gobiernos constitucionales y democráticos en estos años que han profundizado esa matriz de dependencia y de pobreza. A eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, a tratar de revertir y de no discutir vanamente, porque si hubo ciudadanos que se desafiliaron a su partido para formar parte de la dictadura, no lo hicieron con el visto bueno del partido. Y creo yo de que tampoco aquellos ciudadanos o dirigentes peronistas que conformaban grupos terroristas como las AAA, tampoco el peronismo tiene por qué hacerse cargo. No hagamos cargo de la pobreza, nos hagamos cargo del saqueo, nos hagamos cargo de la falta de sistema de salud, nos hagamos cargo de todas estas cuestiones y vamos a ser, sin lugar a duda, mejores representantes del pueblo. Nada más, señora presidenta, muchas gracias.